La estructura de la obra de Isaías en dos secciones separados por un interludio de narración histórica, con dos contextos muy distintos, es decir, el contexto de la primera sección es Asiria, el juicio de Dios, y la segunda es más allá de ese juicio y habla inclusive de un futuro exilio a Babilonia, después un éxodo de Babilonia para establecer un reino de paz y justicia sobre todas las naciones, e inclusive con un tono muy distinto. La primera sección expresa mucha ira del Señor y las razones, los motivos de esa ira. Luego seguido por otra sección donde el tono es más de esperanza, un tono de consuelo. Y toda esta distinción, las diferencias de la primera sección de la segunda, no solamente por el contexto histórico de cada sección, sino por su contenido, ha creado mucho debate entre eruditos y que muchos sugieren que hay dos o más autores de esa obra que poseemos hoy en día. Y muchas veces en un comentario bíblico hacen referencia a esas hipótesis y yo quiero dar una explicación aquí a los argumentos y mi propio comentario a las observaciones que algunos hacen. Y básicamente el debate es eso. ¿Es Isaías escrito por un solo profeta llamado Isaías o es escrito por más de un solo profeta? Entonces vamos a seguir la guía en esa sección que he titulado Comentarios sobre la autoría y Deutero Isaías. La clara división de Isaías en dos secciones, con dos contextos distintos y enfoques del mensaje distinto, con un interludio histórico en el medio, ha causado a muchos eruditos ver dos o más autores de esa obra. Perciben a un Isaías histórico que escribió la primera sección mientras un segundo individuo o individuos escribieron la segunda. La segunda sección y su autor lo llaman Deutero Isaías, es decir, un segundo Isaías. Y varios lo identifican como un individuo del siglo VI, es decir, el tiempo del exilio a Babilonia, en lugar del siglo VIII, que es el tiempo de Isaías. Y los argumentos para tal posición son varios, pero los podemos resumir en 4 puntos principales. Entonces vamos a ver los puntos y un comentario mío en cuanto a las observaciones. Primero, la audiencia y tono de Isaías capítulos 40 a 66 parece ser los exiliados en Babilonia. ¿Por qué un profeta del siglo VIII iba a hablar a una audiencia 200 años después? Y eso es mi comentario. Primero, con la caída de Israel en el norte y la dispersión de sus habitantes por todo el imperio de Asiria, incluyendo a Babilonia entre muchos otros pueblos. Hay que recordar que Babilonia también fue dispersado por Asiria. Y Segundo Reyes, y ahí tienen las referencias, hablan de esa dispersión de Babilonia también. Entonces, ese tema de ser llevado al exilio es muy pertinente para Isaías y su audiencia del siglo VIII. Ellos experimentaron eso. Además, Jerusalén y Judá fueron inundados con refugiados de Israel. Los israelitas se sentían como exiliados dentro y fuera de Judá. El mensaje de la segunda sección de la obra es muy pertinente para ellos y para los judíos que estuvieron impactados personalmente por lo que le pasó a Israel. También hay gente en pacto de Babilonia entre ellos por la redistribución poblacional realizada por Asiria en los días de Isaías. Segundo, el rey Ezequías mostró todos los tesoros del reino a los babilonios. Eso es capítulo 39. Hecho que Isaías condenó y que prepara la escena para su anuncio que Babilonia destruiría a Jerusalén y llevaría a sus habitantes en cautiverio. El exilio a Babilonia fue un componente fuerte en el mensaje de Isaías para las generaciones de sus días.
Es decir, Isaías está anunciando que eso va a ocurrir. Jerusalén será llevado a Babilonia. Tercero, la instrucción de Isaías de guardar bien el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Eso es capítulo 8, versículo 16. Revela que Isaías entendió que el mensaje no era solamente para sus días, sino para un día cuando sería más relevante y pertinente. Reconoció que parte de su mensaje sería para generaciones posteriores a él. Cuarto, no todos los detalles de la segunda sección describen el pueblo en exilio o después. Referencias a la idolatría, adoración en lugares altos, sacrificios de niños pequeños, etc., describen el mundo del siglo VIII y no corresponden a los tiempos post-exilio. ¿Okay? Es decir, todo en esta segunda sección no corresponde al futuro solamente. Y tengo un ejemplo ahí. Parece que el mensaje de la segunda sección también está dirigido al siglo VIII. Es de toda posibilidad que Isaías, conociendo el plan futuro de Dios, escribiera los capítulos 40 a 66 desde una perspectiva del exilio para advertir y dar esperanza a su audiencia del siglo VIII. No está fuera del orden de pensar así. Aunque la generación de Isaías no vio su cumplimiento, estaban en peligro inminente de verlo, y sus palabras tuvieron impacto y relevancia para ellos. Eso es lo que David Barker comenta. El hecho de que el evento no ocurrió en sus días no cambia el efecto del intento del mensaje para la audiencia original, es decir, personas del siglo VIII. A la vez dio a la audiencia del exilio un mensaje de esperanza del antiguo profeta. Es decir, gente del futuro va a leer o mejor escuchar a Isaías y recibir un mensaje de esperanza, pero su audiencia son gente del siglo VIII. Segunda observación, ¿por qué algunos piensan que quizás la segunda parte es un segundo autor? El nombramiento de emperador Ciro. Esto está citado dos veces en capítulo 45, versículo 1 y 48, versículo 28. Nombran específicamente Ciro y el pensamiento es eso. ¿Cómo puede el nombre de un individuo de 550 años antes de Cristo aparecer en la escritura de un profeta del siglo VIII? Y eso es mi comentario. La mención de Ciro 200 años antes que su aparición en la historia no está sin precedente. También Josías es nombrado en 1 Reyes capítulo 13 versículo 1, 300 años antes de su aparición histórica. Algunos sugieren que este caso puede ser una inserción editorial siglos después para aclarar a generaciones posteriores la identidad del individuo a que Isaías se refiere. Eso es una posibilidad. Es decir, alguien cambió lo que Isaías escribió para poner el nombre Ciro. Es posible. Pero otro es que, aunque nadie puede refutar una sugerencia de esa naturaleza, hay que reconocer que eso es texto que proclama el porvenir. No importa si el porvenir ocurre dentro de 20 o 200 años. De todas formas, son declaraciones que predicen. Si Dios reveló detalles sobre el porvenir de los exiliados, incluyendo el nombramiento de Babilonia a Isaías en capítulo 39, ¿por qué también no puede revelar el nombre de los actores que serían responsables del retorno a Jerusalén? También es interesante notar que el historiador Josefo escribió que uno de los motivos por los que Ciro le dio permiso y provisiones a los judíos reconstruir el templo fue porque quedó impactado encontrar su nombre en un libro que dató 140 años antes de la destrucción del templo. Y ahí tiene la cita de la obra de Josefo de Antigüedades. Tercera observación. Hay diferencias en el trasfondo, estilo, vocabulario y manera de componer la segunda sección. Y eso es cierto. Pero eso es mi comentario. Este argumento es precario. Hay similitud entre ambas secciones, igual como hay diferencias.
Es cierto, hay diferencias de tono, de contenido, pero también hay mucha similitud entre las dos secciones. Y hay que explicar la similitud y no solamente las diferencias. La escritura de un solo autor puede variar mucho dependiendo del contenido, la época de escribir, su propósito, sus intereses, la audiencia y muchos otros factores. Nosotros escribimos de la misma manera hoy que como escribimos hace 10 o 20 años. Considerando el largo ministerio de Isaías, es decir, más de 40 años, con los cambios que él y su audiencia experimentaron, sería normal que su escritura cambiara con el tiempo y aún imposible que no cambiara. Hay que ver este detalle. Él va a escribir diferentemente con el transcurso del tiempo. Eso pasa a todos. Hay que reconocer que la obra literaria de Isaías es una composición compilada y organizada en el transcurso del tiempo por Isaías y sus discípulos, según capítulo 8, versículo 16. Dado el transcurso del tiempo, con diferentes actores en diferentes eventos, con varios mensajes dirigidos a cada uno de ellos como la obra representa, el libro de Isaías no se escribió en un solo momento, sino que son varios mensajes que escribieron en diferentes momentos. Luego fueron recolectados, editados y organizados poco a poco hasta que terminó en su forma canónica que lo poseemos hoy. Este hecho explica la variedad de escritura que encontramos en ambas secciones de la obra. Y cuarta observación, las dos secciones representan dos perspectivas teológicamente distintas. Argumentan que la perspectiva de Dios y su trato con su pueblo cambian en el capítulo 40. Y eso es mi comentario. El cambio de enfoque y tono explica por el cambio de circunstancias. Es decir, la conquista de Israel por Asiria versus la destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia. Es natural que haya un cambio significativo en el mensaje una vez que el juicio de Dios se realiza sobre Israel y Judá. En la primera sección el enfoque es prepárense para el juicio de Dios. En la segunda el enfoque es Dios nos ha juzgado, pero no nos ha abandonado. Hay que notar que ambas secciones presentan los planes venideros de Dios para su pueblo Judá. Sin embargo, hay temas teológicos que siguen en ambas secciones. Por ejemplo, el Santo de Israel, ese título favorito de Isaías. El siervo de Yahvé, Sión, el tema de la soberanía de Dios sobre todas las naciones, injusticia social, el pacto, el juicio universal de Dios, etc. Todos estos temas están en ambas secciones. De hecho, parece que hay más temas que unifican ambas secciones que lo que las distingue. Y eso es cierto. Comparando Oseas con Joel, es evidente que hay dos autores distintos. Uno no puede hablar de tal grado de distinción entre la primera y segunda sección de Isaías. Parece que la obra de Isaías es una unidad y debe ser tratada así. ¿Ok? Y espero que esos argumentos y posiciones están aclarados un poco. En resumen, yo comparto la posición del autor Hubbard E. Bush de que Isaías es el responsable de toda la obra, aunque no necesariamente haya sido el autor o editor final de la misma. Es lo que ellos expresan. Solo un personaje formidable podría haber producido una obra con influencias tan inmensas y la única figura de tal estatura en la historia de los profetas es Isaías. Es decir, si hay otro autor de la segunda sección, también es un autor bien destacado. Sería mejor pensar que es un solo autor. Además, las observaciones del autor Hubbard E. Bush en cuanto al peligro de fragmentar la obra son bien acertadas. Hay que considerar la obra y su mensaje como un todo.
Al fragmentar la obra, uno pierde su coherencia y mensaje panorámica que nos comunica. Hay que reconocer la obra del Espíritu Santo en todo el proceso de revelación y compilación que la obra en su forma canónica nos representa. La Sor Hubbard Bush resume el mensaje y significado de Isaías así. Esta es una de las razones de la grandeza de la profecía de Isaías. Se sitúa entre dos mundos. Habla a pecadores que enfrentan a un Dios enojado y también a remanente que habrá de recibir la salvación de ese mismo Dios, ahora revelado como Padre y Redentor. Por esta razón, la profecía de Isaías habla con autoridad a toda mujer y hombre de cualquier era. Al igual que Israel, todos necesitan salvación. El libro de Isaías proclama que la salvación es provista por Dios, quien mantiene el control completo de este mundo y puede revelar a sus profetas lo que habrá de ocurrir en el futuro. Y así es el legado que nos ha dejado Dios a través de Isaías.